Me subí al coche y me marché. Me sentó bien. El movimiento me hizo bien. No sabía a dónde iba. Simplemente me marché. Me había embargado el aburrimiento. A mí, que nunca me aburro, me había embargado el aburrimiento. Nada de lo que se me ocurría hacer me producía el menor placer. Así que hice cualquier cosa. Me monté en el coche, empecé a conducir y donde podía elegir entre doblar a la derecha o a la izquierda, doblaba a la derecha. Y en la siguiente bifurcación, donde podía elegir entre la derecha o la izquierda, doblaba a la izquierda. Y así fui avanzando. Al final me metí por un camino forestal y a medida que me adentraba en él, las huellas de las ruedas se fueron haciendo tan profundas que noté que el coche empezaba a atascarse. Pero seguí adelante hasta que el coche se atascó del todo. Intenté dar marcha atrás, pero no funcionó. Así que paré el coche, apagué el motor y me quedé sentado en el coche. Vaya, hasta aquí he llegado. Aquí me he quedado, pensé, y me sentí vacío, como si el aburrimiento se hubiera transformado en vacío. O quizá más bien en miedo, porque sentí cierto temor allí sentado en el coche, mirando al frente, al vacío, como si mirara hacia una nada, hacia el interior de una nada. Bueno, menuda manera de hablar, pensé. Lo que tengo frente a mí es un bosque, sencillamente un bosque, pensé. De modo que era el bosque a donde me había conducido aquella repentina excursión. Aunque eso era otra manera de hablar. Eso de que algo, cualquier cosa conduzca, signifique lo que signifique eso a algo. Bueno, a otra cosa. Miré el bosque que tenía ante mí. El bosque. Pues sí, árboles cercanos unos a otros. Pinos. Árboles que eran pinos. Y entre los árboles se veía el suelo marrón que más bien parecía mantillo seco. Me sentí vacío. Y luego aquel temor. ¿De qué tenía miedo? ¿Por qué tenía miedo? ¿Tenía tanto miedo que era incapaz de bajarme del coche? ¿No me atrevía? Pues así comienza la última novela del hasta ahora, hasta que en breve se concede el siguiente, el de 2024, el último premio Nobel. Novela Pablo Vilaboy, que en España apareció justo después de la concesión del premio y que en el idioma original había aparecido unos meses antes. Blancura. Sí, según a tenor de muchos, es un buen ejemplo de su, por lo menos, narrativa, aunque él ha cultivado mucho la dramaturgia en Noruega. En lo que es narrativa dicen que es un buen ejemplo de su estilo. Aquí únicamente hemos leído esta obra. A mí me ha parecido interesante. Es un collage entre ciencia ficción, metafísica, introspección psicológica. Creo que se queda a medio camino de todo y de nada. Tiene cosas interesantes a nivel narrativo, pero como decía aquel, yo no veo eso tan grande que dicen que hay. Pero bueno, como decimos, únicamente hemos leído este ejemplo de narrativa. Igual el resto de su obra es mucho más interesante y mucho más rica. Yo creo que Blancura se queda en un esbozo de algo interesante que no llega a ninguna parte, aunque evidentemente domina muy bien el monólogo interior y algunos recursos narrativos propiamente de ciencia ficción, pero para eso, ¿por qué no le damos el Nobel a Stephen King? Por ejemplo. Yo confieso, fíjate, tuve como tú esa sensación a la que citas a Stephen King, porque a mí lo que más me atrapó y lo que más me ha gustado es ese modo lacónico, rápido y seco de narrar, que es característica de, para mí, un autor que, por desgracia, murió sin el Nobel y debería haberlo ganado, que es Cormac McCarthy. Y entonces, y además coincide que, igual que esta novela la han publicado el sello que antes llamábamos Mondadori, Random House, también varias de las novelas, de todas las últimas de Cormac McCarthy, aparecieron en esta colección y con este formato. Entonces era muy fácil, incluso visualmente, hacer esa unión y decir, creo, digo como tú, no podemos juzgar a un autor por una obra, menos a un autor, claro, que han concedido el Nobel, gentes que se supone han leído todo lo anterior y que luego conocemos gente, ¿verdad? No ya críticos y demás, sino gente, otros lectores que han leído algo de lo anterior a rebufo del Nobel, fueron a buscar textos de John Fosse, y hay quien te ha dicho que es maravilloso, que es espectacular, y hay quien dice eso, que es muy complejo, porque hay que entrar mucho en su modo de narrar y de pensar.
Y claro, a veces por desgracia ese ejercicio le cuesta al lector, no por pereza, sino porque te faltan a lo mejor las herramientas o la disposición necesaria, o porque en cada libro tienes que cambiar un poco el cerebro, y claro, a veces es complejo llegar a esa comunicación lector-autor, no sé. Bueno, pues seguiremos intentándolo. Desde luego este primer acercamiento, como digo, para eso prefiero 1000 veces una narrativa como la de Stephen King, que también sabe hacer muy bien monólogos interiores y se acerca al mundo del misterio de una manera más cercana y sin tantas ínfulas intelectuales, pero bueno. Y hay un montón de autores y autoras que nos gustan precisamente también por eso, que se nota que John Fosse maneja, y a veces con acierto y otras simplemente como el lector dirá, que a veces no vale todo eso. Claro, es verdad que nos encanta que las cosas sean ambiguas, que no se expliquen, porque la propia vida no se explica muchas veces, pero tampoco que todo sea el lector pondrá. No, tú dame con coherencia, con verosimilitud o con inverosimilitud, pero muy bien afianzada, y ya veremos. Y como digo, hay muchos autores y autoras que nos gustan, autores como Shirley Jackson, autores como Henry James, autores como el propio Stephen King, algunas, sobre todo las primeras novelas y narraciones, Neil Gaiman, un montón de autores que, fíjense por dónde, coincide que me consta, son algunos de los escritores favoritos de cabecera de nuestra invitada de hoy, porque no en vano ella, como escritora, se pone bajo sus auspicios, aunque escribe su propia literatura, además eso es lo bueno, no plagia, no copia, simplemente deja que le inspiren esos autores que desde niña empezó a admirar, empezó a escuchar, empezó a atender, y resulta que descubrió que al resto de los niños y del mundo nos dan miedo los monstruos que están dentro del armario o debajo de la cama. Ella pensó que podían ser amigos suyos, y así nació Nanas Macabras. Alessandra Grajeda. Me cuesta decir la Alessandra y el apellido porque para mí es Alesa, porque es una queridísima amiga y una cómplice en Rita Tocha. Alesa, sin apellido, bienvenida a El Arpa de Becker. Muchas gracias por invitarme y por darme este espacio para que hablemos un rato de relatos de terror. ¿Cómo se convierte una en escritora del género? Porque además lo has contado muchas veces en un montón de charlas, incluso en el prólogo del libro y demás. Es que tú empezaste casi a escribir relatos de terror. ¿No empezaste a escribir otras cosas? Sí, de hecho, como que todavía no me considero mucho escritora del género porque es mi primera obra y estoy haciendo más, pero para mí siempre se ha dado muy natural porque soy mexicana, entonces crezco en una casa llena de médicos, nadie arte, nadie nada. Y entre esos médicos, pues todo se hablaba con mucha naturalidad, o sea, la corporalidad, la sangre, Entonces, tenía un tío muy fan del terror y él, pues luego nos dejaban a mi hermano y a mí que nos cuidaran, los abuelos y eso, y era educarte con películas de terror y todo, pero no porque nos lo pusieran, sino porque lo disfrutábamos en verdad. Entonces, para mí, odio la palabra que hoy se utiliza mucho, que es orgánico, pero se fue dando muy orgánico de que pues yo realmente lo disfrutaba, o sea, me crecí con manga de terror y viendo todo el anime que antes en nuestras generaciones no era como, uy, soy mangaka y busco todo y compro todo en Japón, como que nos buleaban por ello, pero a mí nunca me importó, como que esa parte de cuéntame la historia, cuéntame el mito, de ir a los pueblos a visitar a los tíos y que te digan, no, es que en la iglesia hay una niña con la mano afuera de la tumba, que si el padre no le da un manazo no se le mete, o sea, una cosa locura, y entonces para mí siempre fue como, ok, me gusta mucho mi vida, pero sin el plus fantástico de terror no la concibo. Entonces todo lo que consumía, todo. Fíjate que de verdad en esta chuletita tonta donde yo iba anotando posibles preguntas y demás, que luego ni yo mismo desentraño mi letra, con lo cual, bueno, gracias a la charla y a los invitados todo fluye como debe, pero es verdad que tengo apuntado algo relativo que ya has comentado un poco, que es ser mexicana marca para esto, porque igual que le ocurre a Pablo Vilaboy, gallego, vosotros tratáis con mucha naturalidad, Pablo, tú en algunos de tus relatos y de tus novelas, lo fantástico y lo cotidiano. Sí, mucho antes de que existiera el término realismo mágico, aquí, por ejemplo, en España, en Galicia, la convivencia con la muerte en las aldeas y que un pariente tuyo pues esté por casa y la abuela le hable, era como muy natural.
Y vosotros, aunque parece que lo hayamos descubierto con Coco, ya lo sabíamos por Juan Rulfo y por Pedro Páramo, Claro, por ejemplo. o sea, En México, lo que dice Pablo también, o sea, los muertos están aquí con nosotros, nos acompañan. sí, a nosotros los mexicanos, más allá de reírnos de la muerte, creo que nos cuesta despedirnos. Entonces ponemos altares en nuestras casas el 1 y el 2 de noviembre. Pues no lo clásico, porque aquí es un poco más triste, pero llega la festividad de Todos los Santos y nosotros, oye, ¿cuál era el licor favorito del abuelo? No, pues el tequila tal, pues Claro. hay que ponerlo porque hoy el abuelo en el viene. altar de los muertos. Claro, hoy el abuelo viene y te visita, ¿no? Entonces, no sé si para todos los hogares de niños mexicanos, pero para mí, recuerdo que cuando se murió mi abuelo, fue como, qué bueno que pueda venir a visitarme. O sea, nunca tuve ese miedo de, ¿por qué va a venir el abuelo? ¿Qué forma tiene el abuelo? O sea, era como, contarle que me vengan a ver, que sea la forma que sea, ¿no? Y sí creo que al mexicano nos educan, no para, a lo mejor, todo el mundo dice, es que el mexicano nos reímos de la muerte. No, a mí me da mucho miedo la muerte. Y yo no lo creo. Pero simplemente creo que nos cuesta despedirnos. Somos muy arraigados a nuestras tradiciones, afortunadamente, y nos han perdido. Y también, pues, al venir de culturas que tienen mucha historia, como en caso de Galicia, que también me ha gustado leer un poco de las meigas y de todas las brujas, pues nosotros también crecemos así en los pueblos, las bolas de fuego, las brujas, que a los niños les salían moratones y los chupaba la bruja. Entonces sí creo que el haber crecido en una sociedad de mitos, sobre todo en mi caso, la dualidad entre mito y la ciencia con la que convivía en mi casa, de que es muy científico. Todos médicos, estudiosos. Claro, hacían un mix como muy intrigante, porque entre más ciencia quieres saber, más magia quieres saber, por decirlo así. Nanas macabras. Fíjate que es algo que, en el fondo, aunque no seamos conscientes, sabíamos desde siempre o desde mucho tiempo atrás, porque la tía Ágata, Agatha Christie, tía Ágata es como la llamamos cariñosamente en Henrietta Tocha, sobre todo, ¿verdad? Un montón de sus novelas cogen algún verso de una nana, pero claro, ella con un crimen, con un misterio le da la vuelta. Y en España tenemos la famosa nana que yo nunca, y desde bien pequeño nunca he entendido por qué se canta duérmete niño, duérmete ya, que bien, ¿no? Que viene el coco y te comerá. ¿Cómo me voy a dormir si viene el coco y me comerá? O sea, que la nana siempre tiene ese punto, ¿verdad? Un poquito macabro al menos o perturbador. Sí, yo creo que también lo usan mucho los británicos, lo usamos mucho los mexicanos. O sea, Neil Gaiman, como lo mencionaste en la presentación, es un escritor que por ejemplo, en el libro del cementerio cita muchos versos de nanas, ¿no? Y a mí lo que me llamó la atención es cómo una madre le canta a su hijo para dormir, que es un momento en que le va a abandonar, en que no sabe qué va a pasar en esa noche. Y me gusta un poco jugar con eso de, es una protección fraternal, maternal, pero también puede ser una puerta, invocaciones a que venga algo, ¿no? Entonces, yo decía, cuando éramos mexicanos, cuando éramos niños, cuando éramos mexicanos, porque ya se quita, ¿no? Como decían, recordar Pablo en aquello que vimos de la cubana, tú eres mexicana y serás mexicana. Claro. Pero muy española, cierto es, ya muy, muy convencida. No, cuando éramos niños, había un hombre, bueno, desde la época de mis padres, que le decían Cricri, que se llamaba Gabilondo Soler, y tenía una canción que a mí me daba un terror, que se llamaba La pobre muñeca fea, y me la cantaban para dormir. Y entonces era, escondida por los rincones, temerosa que alguien la vea, platicaba con los ratones, la pobre muñeca fea. Entonces tú ahí te ibas a dormir. Te vas a dormir con los ojos abiertos. Espectral, ¿no? Entonces, pues al crecer con esto, yo decía, porque a mí no me da miedo, porque mis primos, puedo decir la palabra, se cagaban del susto, ¿no? Y yo decía, ¿quién es la nena fea? Mi mamá todavía me cuenta y la nena fea, entonces yo dije, voy a jugar con eso un poquito, porque estés familiarizado con el terror o no, alguna vez te han cantado una nana, alguna vez vas a cantar una nana y alguna vez te han cantado una nana. ¿Cuáles son tus terrores atávicos favoritos y cuáles de ellos has plasmado en el libro? Uy, esa es buena pregunta porque lo hemos discutido un par de veces en la Red y soy un poco censurable en mis terrores atávicos. Por ejemplo, a mí el dar a luz, la maternidad, es un terror que... O sea, porque obviamente tú al convivir con un mundo de ciencia, todo el mundo dice, uy, qué bien, vas a dar vida. Pero también en el parto sabes que puede haber muerte y sabes que puede haber cosas tricky. Entonces, todo lo que es nacimiento es como un terror atávico para mí, pero también todo lo que es muerte. Entonces, yo busco jugar un poco con la dualidad, porque no me gustaría morir, como a nadie, supongo,
Pero también ese proceso de gestar, por eso Alien es una de las criaturas que más me perturba, porque es algo que se gesta dentro de un humano, ¿no? Algo ajeno a ti. O sea, también algo con lo que jugaba mucho, porque Enanas Macabras tiene mucho de mi familia, es como, yo siempre le pregunto a mi madre ¿y qué tal si cuando das a luz no te cae bien tu hijo? ¿No? Porque es una posibilidad, es un ser que no conoces, ¿no? Entonces, ese es un miedo atávico. Otro sería a la enfermedad. O sea, yo no sé si me heredaron mis padres todo lo que es la hipocondria máxima por ser médicos, que yo soy una loca de la salud. O sea, a mí me duele el pecho y ya estoy como infarto y buscando en Google como el típico, ¿no? Entonces sería ese terror atávico. Y creo que también con que jugué mucho en Enanas Macabras, pues podría ser con las personas que aparentan ser muy positivistas y muy buenas, como lo que vivimos hoy, muy green tea, muy matcha, muy... Y por el contrario son las que más te dañan. O sea, esas personas que pueden llegar a dejar una marca imborrable en tu vida, no permitida por ti, creo que son mis terrores atávicos desprendibles para Enanas Macabras. ¿Y por qué relatos y no una novela? A ver, creo... Yo al principio lo decía y creo que me sentía un poco mal porque en los másters y en todos los cursos de terror te dicen como novela, novela, porque si no nunca te vas a consagrar. Pero yo decía, es que mis personajes me caen bien en historias cortas. O sea, creo que si los alargara más, me empezarían a caer un poco mal. O diría como, ya, o sea, ya me aburrió. Entonces como que digo, pues Cher da para 6 páginas. Ya si lo extiendo a 9, ya es como bla. Y al principio a mí me daba como pena porque en México es pena, es como vergüenza porque todo el mundo te dice como, es que eres perezoso si no haces novela. Y algo así posteaste tú ayer en tus redes sociales que leí, como, no es pereza, o sea, realmente tengo muchos relatos escritos que no han visto la luz, pero que sé que no pueden dar para más. Y pues sí, por eso. Cher, el vampiro que inmortaliza la belleza. Por eso se llama Cher. Sí. Me encanta el guiño. Admiramos muchísimo a Cher, además. Y la conocimos, por cierto. Sí, pues qué envidia. Pues Cher es mi diva favorita del mundo y sí le puse totalmente Cher por ella, porque yo me acuerdo que mi padre me decía, no importa en qué época vas a Cher, mi padre es cirujano plástico, como el vampiro, ¿no? Y pues yo decía, es que qué bien operada está Cher. O sea, más allá que bien cuidada, que bien operada, que bien todo, que tú es una vampira. O sea, yo estoy convencida que yo voy a tener 40 años dentro de 5 y Cher va a seguir viéndose mejor que yo. O sea, es una vampiresa a todo lo que respecta. Y no pasa el tiempo, como ahí es un guiño de su canción que dice, si yo pudiera retrasar el tiempo, y creo que Cher, pues, es algo que va a durar muchísimo, ¿no? Claro. La estructura del libro. Un cuento por día de la semana, con dedicatoria incluida a las criaturas, y luego las nanas. Eso, digamos, sí que, imagino, Alessia, que eso fue, según ibas trabajando en diferentes historias, tal, fuiste dándote cuenta de cómo podías reunirlas o articularlas, ¿no? Imagino que surgió así. O ya desde el principio sí viste, voy a ver si hago un cuento por semana, o sea, ¿cómo fue un poco la gestación del libro? No, de hecho fue, primero hice los relatos, luego los descarté y era un proyecto para un máster. Pero lo de los días de la semana me vino a la cabeza porque en ese entonces yo tenía muchas amigas que eran muy fans de ir al tarot y estas cosas, y entonces eran muy importante de en qué día nací, cuál es la carta natal y todo. Y yo dije, pero nadie habla de qué día de la... O sea, el día de la semana es importante para la carta natal, pero ¿qué más es importante? Entonces empecé a ver los dioses y todo iban coincidiendo con los monstruos, porque los monstruos tienen mucho de la mitología. O sea, el monstruo empieza desde los fenómenos naturales que no nos explicamos. Entonces fue como una liga ahí con la que traté de jugar, pero fue después. Fue después. Y luego las nanas, entonces. Sí, las nanas las tenía pensadas ya desde mucho tiempo. Creo que primero surgieron las nanas y luego surgieron los relatos. Sí, porque las nanas eran historias que yo a veces soy de esas tontitas que me pongo a cantar en casa lo que primero se me venga a la mente. Entonces cantaba alguna cosa y la ponía. Y luego un querido amigo que se llama Daniel Montoya me ayudó a poner el rima porque él es poeta, que lo hace mejor que yo, pero me ayudó a estructurarlas como en canción. Y dije, ¿por qué no nanas? Claro.
Y dentro de la tradición europea, la tradición latina, la tradición japonesa, ¿de qué bebes tú, aparte de lo que nos has contado de tu casa y México? ¿De la tradición europea, por ejemplo? Creo que de la tradición europea tengo muchísimo, porque, bueno, las criaturas del lobo, el vampiro, por ejemplo, los Crimson son totalmente de una época medieval europea, o sea, los nombres, Mencia, todo. Creo que inevitablemente como mexicanos tenemos mucho europeo, o sea, porque más allá de que se vea reflejado en nuestras tradiciones, por lo que nos une, o sea, la sangre. Pero también a mí me gusta mucho y crecí desde niña con el terror japonés, que es mi favorito personalmente, porque creo que es el que juega mucho con la psicología. Y no lo hace ¿cómo lo diríamos? De una manera muy común, lo hace poco común, siempre busca salirse por la tangente y, y me encanta el terror japonés porque es muy raro, es muy rico y creo que Japón, como Europa, como México, tenemos tres coincidencias importantes, que somos culturas muy milenarias, o sea, Claro. no es algo que nos hayan contado. Por ejemplo, los fantasmas japoneses son Es desde el verdad. Edo y el Meiji. No brotan ahora mismo. Claro, Viene- los viene fantasmas todo de medievales atrás. se cuentan las de estas, de los Los juglares que cantares de iban los juglares, cantando efectivamente, cosas claro. que sucedían en los castillos, y en México las leyendas urbanas, las leyendas del pueblo, que es la Llorona y todo. Entonces La creo Llorona. que la que más me gusta a mí es la japonesa, pero indiscutiblemente la europea, y por donde decidí vivir, y la mexicana. Ya que sacas tú el tema, en la despedida, no puedo dejar de preguntarte por lo que me consta es una agria polémica que mantienes con Junji Ito. Aquí está, el culpable. Brevemente, Alessa, estamos terminando, pero Junji Ito, básico y fundamental. Básico de mi charla. Ninguna charla sin Junjito, dedicado a los de Red Reed. Y aquí está, este autor, para quien no le conozca, ¿verdad? Pues para quien no le conozca, se está perdiendo algo maravilloso de la literatura. Es un mangaka de terror excepcional, es ilustrador y tiene unas historias que no dejan indiferente a nadie. O sea, son de las historias que más me han inspirado a mí en mi vida. Es mi máster de másters, igual que Gaiman y Guillermo del Toro. Pero Junjito es muy especial para mí porque es un terror que si no lo leen no va a ser indiferente. Y la polémica es porque todo el mundo me dice a mí que vendo mejor a Junjito Que tu propia que mi obra. propia obra. Y ojalá pues un día vean un libro colaboración. Pues ahora lo tapamos un poco porque lo que importa es poder además decirlo bien en la despedida. Alessandra Grajeda, adorada Alessa, gracias por venir. Gracias a ustedes. Ven con los monstruos cuando quieras, por favor. Invítenme cuando quieran con los monstruos. Gracias. Pablo Vilaboy, hoy debe estar el arpa con un montón de criaturas en el ángulo oscuro del salón. ¿Se presta a ello? Sí, bueno, nos está esperando una chica con el pelo por delante saliendo de un pozo. Nada más y nada menos. Pues a ello nos vamos porque ¿quién dijo miedo? Y ya saben ustedes que esas lecturas, esas vivencias, las contaremos y las compartiremos dentro de muy poco con todos ustedes. Gracias.